Hoy a Argentina le ofrecieron, pidió 15, le ofrecieron 67. Macri tenía razón. No, ¿en qué sentido? Le Claro. ofrecieron 67 al 8% en dólares, cuando en el mundo hay ciertos lugares donde ya los bancos, en lugar de pagar tasa de interés, te cobran por guardarte la plata. Es decir, la tasa de interés, para que la gente entienda, está cerca de 0 en dólares. Y acá pagamos 8. Es decir, entre 7 y 8 veces más de lo que en el mundo renta el dinero en dólares. Lógicamente, la otra comparación que hay que hacer es que decían que teníamos que salir del default, es decir, pagarle a los buitres, ¿no es cierto? Cancelar toda la deuda, ponernos al día, digamos, para poder acceder a tasas bajas y que el país iba a salir de la crisis sobre la base de créditos baratos, que el mundo estaba lleno de dinero disponible. Bueno, sí, al 8% en dólares. Quiere decir que van a emitir 15.000 millones y cuando se termine de pagar son 30. 30.000 millones de dólares. A ver, el tamaño de esto es más o menos el siguiente. El presupuesto de un año de la provincia de Salta son menos de 1.500, ponele 1.500 millones. O sea, 20 años de presupuesto de la provincia de Salta completo van a terminar pagando solo para arreglar esta partecita de la deuda con los fondos buitres y con una tasa que es altísima. ¿Pero había otra salida, Claudio? Bueno, sí, por supuesto, lo hemos planteado. Nosotros en el Congreso Nacional ha habido un dictamen de Pablo López y del Frente de Izquierda y una intervención que fue uno de los 3 dictámenes que estuvo en consideración, que planteaba, en primer lugar, una investigación a fondo de la deuda y no el reconocimiento a libro cerrado de una deuda que es fraudulenta, que tiene origen en mecanismos de usura. La usura es delito, que una parte de ella ha pasado por un juez que ha dictaminado que es ilegítima. Entonces planteaba nuestro dictamen, vamos a una investigación integral de toda la deuda, no solamente la deuda con los buitres. Vamos, por supuesto, a un rescate de aquella deuda que hay que pagarla, que es la deuda que es externa pero está dentro del país. Por ejemplo, los bonos de esa deuda están en el Fondo de Garantía del ANSES. La deuda que hay con el ANSES, que es parte de todo ese paquete enorme de deuda, hay que rescatarla porque si no, no hay futuras jubilaciones. Es decir, había que hacer un análisis a fondo, exponer los resultados de esa investigación y a partir de ahí plebiscitar la decisión. Ese fue el dictamen que presentó nuestro... Es decir, no pagar, sino plebiscitar. Plebiscitar una vez se examine todo y nosotros somos partidarios de no pagar. De no pagar aquello que es fraudulento y de rescatar todo lo que corresponde rescatar, que tiene que ver con esta deuda que hoy está... Es una deuda de bonos externos de la Argentina que está en poder de organismos del Estado Nacional. Por ejemplo, el ANSES. A esa hay que pagarla, porque si no se nos cae el régimen jubilatorio y hay que construir un fondo en la Argentina para pagarla. Es decir, había que discutir seriamente el problema con una posición soberana. Al contrario, nos han postrado todo el arco político, desde los hombres del Partido de la Victoria, que también eran partidarios de pagar, hasta Cambiemos, prácticamente todo el viejo sistema de partidos políticos, nos ha postrado en un acuerdo que se decía que era para evitar un ajuste. Falso, estamos en medio de un ajuste que no tiene precedentes. Pero no era para sostener la gobernabilidad. No, acá lo único que se sostiene es la renta de algunos grupos capitalistas, no de todos, algunos van a perder, de algunos grupos capitalistas a costilla de un empobrecimiento que significa que en el tiempo que lleva Macri en el poder, según la Universidad Católica Argentina, el Observatorio Social, hay 1.400.000 nuevos pobres y la cifra crece cotidianamente porque el impacto de las medidas de Macri todavía está... Se calcula, según distintos organismos, 6% de inflación en este mes. Es decir, que estamos en una acumulada que está proyectada anualmente, está en el doble de todas las paritarias que se han firmado. Se acordó por el 25% y estamos en una cifra muy superior, en una caída del salario real. Los 2 primeros meses hubo una caída del consumo popular del 4% en cada mes. Es decir, hay un empobrecimiento de locos. Y esto es el inicio del plan de ajuste. Tenemos 150.000 puestos de trabajo menos entre la privada y la pública. Sí, hoy el gobierno salió a reconocer sí. La caída del empleo privado. Ahora, con todo lo que me está diciendo, me permite inferir que usted cree que esta devolución de IVA, asignación universal por hijo para monotributistas y algún otro retoque es total y absolutamente insuficiente. Absolutamente. Es simplemente la cobertura de una confiscación que se le está haciendo al pueblo.
Si el gobierno decreta 50% de aumento en el gas, suba de los combustibles, que ya llegó un porcentaje muy alto en este año, suba de todas las tarifas de los servicios públicos, que es cierto que impacta más en Buenos Aires y provincia, pero impacta en todo el país en porcentajes muy superiores a los que se incrementan las jubilaciones o estos cosméticos, estas cosméticas correcciones en los planes sociales. ¿Es cosmética nomás? Totalmente. Ni la va a sentir. Y además de difícil efectivización. Hay un dato que a mí me resultó, y lo decía recién en el microeconómico, extraño, porque reintegrar hasta 300 pesos, a mí me da una idea, digo, ¿por qué no aumentás el salario en 300 pesos y que el beneficiario de la asignación universal por hijo puede ir a comprar al almacén del barrio? Porque devolver el IVA significa que solo va a poder comprar en grandes cadenas de supermercados. Tiene que ir al súper, lógico, y después siempre hay un mecanismo con el cual los súper acomodan precios. Quiero decir, hay que ver si realmente es una caída en los precios, ¿no es cierto?, para esta fracción que va a comprar con esta tarjeta. No, yo creo que es un mecanismo completamente demagógico, superficial. De hecho, Macri hoy estuvo con los empresarios y les reclamó de que no participan. Bueno, sí, participan de los beneficios de todo lo que está haciendo Macri. Tiene un gabinete entero compuesto por gerentes de empresa y su política está orientada de esta manera. ¿Le suena raro que sean gerentes de empresa o le suena normal? No, no es normal que los gerentes asuman directamente el poder político. No es normal. Siempre lo hacen a través de algún personal con que median esto, aunque los intereses de ellos siempre están muy estrechamente vinculados al poder. Bueno, a Menem le habían puesto al ministro de Economía desde Bungibor, ¿no? Por sus propios dueños. ¿Se acuerda que a Menem, igual, Menem le habían puesto al ministro de Economía desde Bungibor? Sí, me acuerdo muy bien. Sí, grupos económicos. Mirá, ¿cuál es la situación? Acá hay dos problemas. Primero, hay un sacrificio enorme que le están pidiendo al pueblo argentino. Es un enorme sacrificio. De hecho, rechazamos este sacrificio porque en una crisis tendrían que poner la espalda a aquellos que se han beneficiado en la década pasada, ¿no es cierto?, y que han hecho ganancias extraordinarias, y para eso son todos los beneficios. Es decir, para los que la pasaron muy bien son todos los beneficios, para los que no obtuvieron una real mejora sustancial en su condición, son todos los perjuicios, para la masa trabajadora, para los jubilados. Esto es así. Ahora, supongamos que hay que hacer este sacrificio. Vamos a darle la derecha. Lo digo yo porque... Le digamos a Macri, mira, a ver, hagamos este sacrificio. ¿Salimos con esto? Nosotros entendemos que no, que es un sacrificio que nos va a llevar a nuevos sacrificios. Por ejemplo, ya estamos viendo con lo que comenzamos esta charla. Se nos dijo, a partir de hacer el acuerdo con los fondos buitre, la Argentina consigue dinero barato para poder hacer con crédito, poner en movimiento nuevamente la economía nacional. No hay nada de eso. Primero, estas deudas que se está tomando están a tasas altísimas, usurarias a nivel internacional. En segundo lugar, es deuda que viene para pagar deuda. No es deuda que viene para que hagamos una inversión en la Argentina, por ejemplo. Traemos un conjunto de dinero que implican inversiones para hacer fábricas, obras de infraestructura, camino, electricidad, camino, vivienda, todo lo que, para atender, por ejemplo, esta enorme crisis de infraestructura, de acceso a las cloacas y del agua potable, que se pone en evidencia y salta con mucha fortaleza ahora que vemos esta crisis del dengue, en donde los expertos dicen que hay que hacer, la cuestión básica es el saneamiento, para el saneamiento ambiental es el acceso a agua potable y cloacas. Tenemos muchas miles de familias salteñas sin esto. En Orán, donde está la crisis en pleno, debe ser alrededor del 30 o el 40% de las viviendas de ese pueblo, ¿no es cierto? No viene plata para invertir en esas demandas inmediatas de la población, para mover la economía nacional, es simplemente para acomodar, ¿no es cierto?, los baches financieros del Estado. No hay ningún indicador de que vaya a haber inversiones en la economía argentina reales a partir de este gran sacrificio que nos proponen, y sí tenemos todos los perjuicios, sí tenemos todas las consecuencias negativas y ninguna de las que nos dicen que positivamente iban a ocurrir. Nos decían que acordamos con los buitres para evitar un ajuste. Este era el discurso de los de Macri. Estamos en medio de un ajuste fenomenal después de haber acordado con los buitres. Es decir, que la condición de este endeudamiento es que el gobierno nacional esté dispuesto a hacer sangrar la economía de la mayoría de los argentinos para pagar esta deuda. Es al revés del discurso que nos prometieron.